Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy empezamos en Tijuana, México, con imágenes muy duras sobre la situación en las que viven muchos niños en albergues infantiles. Sí, porque todo estaba así como lo ves, con divisiones. Son imágenes en exclusiva conseguidas por el equipo de Noticias Telemundo Investiga. Como ven, las condiciones que soportan decenas de niños son infrahumanas, hacinados en lugares siniestros, sucios, sin ventilación y, lo peor, sometidos a los malos tratos de sus guardianes. Me decían, si no haces esto, le voy a pegar a tu hermano. Y pues tenía que hacerlo porque pues yo decía, mi hermano tiene 2 años, está más chiquito que yo. Puede que yo aguante los golpes, pero él no los va a aguantar igual que yo. En México, casi 26,000 niños y jóvenes viven en este tipo de residencias. Muchas de ellas, como han visto, en terribles condiciones y en manos de personal poco o mal calificado. Hay casos que ponen realmente los pelos de punta. Alban Zamora tiene esta investigación exclusiva. Han pasado 11 años desde que, por necesidad, Matilde tuvo que internar a 5 de sus hijos en una casa hogar en Tijuana. Pero Patty, entonces una niña, lo recuerda como si fuera ayer. Fueron 5 meses de malos tratos. Pues a mí me castigaban pegándome con la parte de debajo del cable de una plancha. Así, igual también me hincaban en frijol o en las tapitas de la soda volteadas hacia arriba. Y si doblábamos tantito la espalda, nos pegaban con un palo. Teníamos que estar derechos y con las manos hacia arriba, pegados totalmente a la pared. O sea que sufriste mucho. Sí. 4 de sus hermanos vivieron la misma pesadilla, entre ellos Ruth y Cristian. Siempre que iba yo les preguntaba que cómo los trataban y me decían ellos que bien, que bien. Nunca me dijeron nada. Uno de los horrores que más les afectó fue enterarse de que venderían a uno de sus hermanos más pequeños. Estaba chiquito, tenía 2 años y ya se lo llevaban y mi hermana miró y se le aventó encima a los 2 americanos que querían que lo iban a comprar para que no se lo llevaran. Y como mi hermana los mordió y todo eso, pues lo soltaron y él se metió. La denuncia de Matilde y sus hijos no fue la única que nos llegó sobre esta casa hogar, dibujando una sonrisa. Así que decidimos ir en busca de su directora, Marta de la Rosa. ¿Y tú la quieres mucho? ¿Y a mí? Mucho. ¿Mucho? ¿Qué pasa con alguien que los maltrata aquí? Pues se corre, se tienen que ir de la institución. ¿Ha pasado ya varias veces? Pues sí, como 2 veces. Al mostrarle fotografías de 2 casos de abusos recientes en este centro, Marta admite que su personal no era el más adecuado. Como te vuelvo a repetir, no hay el recurso para pagar. Entonces se tuvo que agarrar gente así. Y sí había gente que había maltrato, había gritos y todo. El organismo que regula las casas hogar en México es consciente de situaciones como la que denunciamos, de la existencia de centros sin licencia ni condiciones. La cuestión es cómo evitarlas. En gobierno siempre la principal problemática es el no contar con el personal suficiente, con el recurso suficiente para poder atender a lo mejor con la inmediatez que se requiere, ¿no? La Casa Hogar Tribu de Jesús es uno de esos lugares conflictivos. Voluntarias estadounidenses hicieron llegar a Noticias Telemundo Investiga estas imágenes que rodaron mientras servían en el lugar. It's a dangerous place. There's no supervision, no safety. The kids aren't always going to school. It's a constant flux of staff. Nuestro equipo pudo constatar las acusaciones. Esta es la casa que la Tribu de Jesús muestra al público en sus campañas para atraer donaciones. Pero como pueden ver, también hay niños en esta otra estructura que está en mal estado, sin regulación alguna y que no figura en los registros. Nos lo confirmó incluso uno de sus fundadores. ¿Y aquí hay niños ahora? Aquí de la escuela y al rato ya me los llevo para allá. ¿Pero es la misma casa hogar? La misma casa hogar. Sí hemos tenido problemas por ese lado. Porque la casa no es permitida por el DIF o por, Protección Civil, porque el edificio está mal o algo. Poco después de nuestra investigación, esta casa hogar fue cerrada por las autoridades. No creo que ella se quiera meter en... Un tercer caso que nos llegó estaba relacionado con el hogar Ebenezer. Leticia llegó allí a los 11 años después de haber sido abusada sexualmente en su propia casa, pero lo que encontró no fue muy distinto.
El director tenía a veces nos besaba en los labios y yo decía, pues, ¿por qué lo hace? Intentamos hablar con los responsables del centro, pero no fuimos bienvenidos. Una autorización, porque pues ayer habló la directora con la coordinadora y le dijo que iba a estar ocupada. De todos los casos de abuso que constatamos, solo 3 familias denunciaron ante los jueces. En México, mucha gente no confía en los procesos judiciales. Que los padres, en cuanto detecten cualquier sospecha, ya ni siquiera algo bien fundamentado, cualquier sospecha de que un niño está siendo agredido en una de estas instituciones, inmediatamente acudir ante el Ministerio Público. Desde 2014, las regulaciones de estos centros son más estrictas, pero para muchas víctimas, el daño es irreversible. Lo único que le puedo decir es que nos perdone, que me perdone a mí si fue víctima de maltrato por parte de alguien que yo no me di cuenta, que dijera que eran mis órdenes si no fuera así, solamente que me perdonen. ¿No la perdonarías después de tantos años? Pues no, porque, o sea, si me hubiera hecho solamente daño a mí, pues tal vez sí, pero no fue solamente a mí, son varios niños y mis hermanos también y eso. Patty, que no puede ni perdonar ni olvidar, como acaban de ver, ha sido una de las víctimas, pero hay más, hay muchas más. En México hay casi 800 casas hogar para menores y queda claro que el gobierno no está siendo capaz de asegurarse de que todos los centros tengan las mínimas garantías para los niños. Esta noche hemos visto algunos de los que se han atrevido a denunciar los abusos y para ver sus testimonios completos, vaya a noticiastelemundo.com. Yo soy Alban Zamora. Yo soy reportero de Telemundo y ando con mi equipo. Venimos de Miami. Estamos haciendo un reportaje sobre las casas hogar. Esta historia lo que pretendía era revelar qué ocurre con las casas hogar en México, qué irregularidades ha habido. Porque fue recientemente apenas que en el país se puso en marcha, entraron en vigencia regulaciones para este tipo de albergues que son tan comunes. ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para allá, está bien! ¿Cómo les llegó a ustedes esta historia? Esta historia llegó por diferentes denuncias sociales. Había denuncias de maltratos y de abusos, incluso sexuales, a niños en casas hogar. Y no encontramos muchos reportes o denuncias oficiales en la Procuraduría del Estado de Baja California. Por eso nuestro equipo fue a averiguar realmente qué pasaba, cómo se manejaban estos casos. Hola, Pati. ¿Lista? Y lo que encontramos fue muy revelador. A mí me castigaban pegándome con la parte de abajo del cable de una plancha. Con eso nos castigaban o me decían, si no haces esto, le voy a pegar a tu hermano. Y pues tenía que hacerlo porque pues yo decía, mi hermano tiene 2 años, está más chiquito que yo. Puede que yo aguante los golpes, pero él no los va a aguantar igual que yo. Pues como nada más se está utilizando este baño porque no se quedan a dormir muchos niños. ¿Cómo cuántos se quedan a dormir ahora? Son 3. Uno de los personajes centrales de esta historia, por decirlo así, es Marta, la dueña de uno de estos hogares. Y ustedes hablaron con ella, ¿cómo fue esa experiencia y cómo se defendió ella? Entrevistamos a Marta, que es la directora de una casa hogar llamada Dibujando una Sonrisa. Hicimos una especie de confrontación diciéndole, tenemos estas fotos que podrían ser pruebas de supuestos abusos acá. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Ella lo que nos dijo es que efectivamente en el pasado no había una regulación para definir quién entraba y quién no entraba a su hogar y que quizá algún empleado sí abusó de los niños que estaban allí. Antes no se regulaba, no se podía pedir nada, no se les pedía nada. Había gente que salía de la prisión, que cumplían su tiempo y venían a prestar. Pero ella no puede ser esa regulación, si ella es la responsable de esa casa hogar, ¿no debería ser ella la persona que verifica los antecedentes de las personas que contrata? Debería ser ella y nosotros por eso preguntamos a las autoridades qué va a pasar con estas personas. Y ellos lo que argumentan es que si no hay pruebas suficientes, si no hay hechos tangibles de que esa persona cometió el delito, no pueden procesarla judicialmente. Lloraba mientras hablaba contigo. Lloraba, se mostró muy vulnerable, pero nosotros tenemos que seguir haciendo preguntas y seguir indagando, obviamente, y así lo hicimos. La señora al final lo que hizo fue pedir disculpas a quien
hubiese podido lastimar, pero no todos los afectados, obviamente, van a aceptar disculpas porque el daño ya está hecho. Lo único que le puedo decir es que nos perdone, que me perdone a mí si fue víctima de maltrato por parte de alguien que yo no me di cuenta. ¿No la perdonarías después de tantos años? Pues no, porque, o sea, si me hubiera hecho solamente daño a mí, pues tal vez sí, pero no fue solamente a mí, son varios niños y mis hermanos también y eso. Tú como reportero tratas de ser objetivo lo más que puedes, pero oír a niños contando historias del maltrato que ellos mismos han sufrido. Es desgarrador, definitivamente uno como periodista tiene que mantener la compostura y ser muy objetivo, pero cuando te das cuenta del sufrimiento que han pasado tantos niños, lamentablemente se te arruga el corazón, tienes que continuar, pero es muy injusto y lo notas porque tu parte humana sale a relucir, ¿no? Y tienes que continuar trabajando y tratando de buscar las respuestas. ¿Qué recuerdas de cuando vivías en esta casa hogar? Pues yo recuerdo cuando iban a venderlo a él, estaba chiquito, tenía 2 años, y ya se lo llevaban y mi hermana miró y se le aventó encima a los 2 americanos que querían que lo iban a comprar para que no se lo llevaran. Y pues también me acuerdo que me quemaron con una plancha porque no me comí la comida. Hablaste ahorita de las autoridades. ¿Qué dijeron ellos sobre estos supuestos abusos? Ellos nos decían que no hay muchos casos registrados de abusos en estos centros, aunque encontramos varios. Pero aparentemente hay una cultura del miedo en la sociedad mexicana a denunciar, quizá por ignorancia, quizá porque teme a que va a ser mucho dinero o no saben cómo iniciar un proceso legal. Hay muchos huecos. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de toda esta historia? Lo que más me sorprendió es ver cómo en nuestras sociedades latinoamericanas, muchas veces por negligencia de las autoridades o de los padres, por desconocimiento, se puede marcar la infancia de un niño de manera negativa. Fueron varios los jovencitos con los que compartí que me decían que esos horrores vividos cuando eran más niños no se van a ir nunca de su memoria. Y qué pena que sea de esta manera y que se haya podido prevenir de manera tan fácil. A veces nos hablaban recordando pues lo que habíamos pasado. Entonces eso a mí no me gustaba pues el que todos los días me recordaran que por lo que había pasado, ¿verdad? Y yo decía, se supone que llegué a este lugar para que me ayudaran a olvidar, a superarlo. Pero era una forma en que si yo me equivocaba en algo, en lavar un traste, en doblar algo o así, pues en qué estabas pensando, nada más piensas en hombres y cómo te van a poner y en esta posición y que así, que el otro. Y pues eran cosas que pues yo tenía 12 años, 13 años y yo decía, ¿cómo voy a pensar en eso si quedé traumada por lo que me hizo esta persona? Entonces, a veces nos pegaban y por esa razón yo me escapé. La primera vez yo me escapé a los 13 años y regresé, me regresaron a la misma casa hogar. Cuando yo regresé, a los licenciados que me fueron a dejar, no, sí, no se preocupe, aquí va a estar bien. Pero en cuanto se fueron, ay, la buena que se me esperó, yo hasta no sabía ni qué hacer, si reírme o llorar porque me estaban pegando, ¿no? Y regañándome. Como castigo. Como castigo. A veces pues me dolía también que les pegaran a mis hermanos sin motivo, pues. O sea, era una forma en que si yo me equivocaba, remataban a veces con ellos, pues. Fíjese que yo con esto que viví con mi familia, el director tenía a veces actitudes que no me
no me cuadraban, ¿verdad? Porque él siendo como una figura paterna, a veces nos besaba en los labios y yo decía, pues, ¿por qué lo hace? Y al haber vivido todo esto, ¿qué le pedirías a las autoridades? Pues la verdad que, pues que abran los ojos, porque hay veces que apoyan al que peor trata a los niños, al que peor los humilla. Me acuerdo que siempre tenían música cristiana, pero pues, a mí se me hacía como algo feo que tuvieran música cristiana mientras nos estaban maltratando. Y, o sea, mi hermano no lo tenían hincado cuando nosotros estábamos, solo cuando nos íbamos a la escuela, y como que cuando regresábamos le quitaban su castigo, por así decirlo. Pero pues era muchísimo tiempo, y luego siempre teníamos costras así en las rodillas y no podíamos como que hacer muy bien el deporte. ¿Y a ti cómo te castigaban? Pues a mí me castigaban pegándome con la parte de abajo del cable de una plancha. Con eso nos castigaban, o me decían, si no haces esto, le voy a pegar a tu hermano. Y pues tenía que hacerlo porque pues yo decía, mi hermano tiene 2 años, está más chiquito que yo, puede que yo aguante los golpes, pero él no los va a aguantar igual que yo. Entonces, así igual también me hincaban en frijol o en las tapitas de la soda volteadas hacia arriba. Y si doblábamos tantito la espalda, nos pegaban con un palo. Teníamos que estar derechos y con las manos hacia arriba, pegados totalmente a la pared. ¿Y nunca le decías a tu mamá que estaba pasando eso? ¿Por qué? Porque nos decían que si lo hacíamos, le iban a pegar al más pequeño, o que nos iban a castigar con una cosa u otra, o que no nos iban a dejar ver a nuestros papás. Y una vez me acuerdo que nos dieron como sopa, parecían como macarrones, pero con caldo, pero tenía gusanos. Y yo le dije a mis hermanos que no se lo comieran, y mi hermana no me escuchó, y cuando ella iba a empezar a comer, pues yo le tiré su plato, me pegaron, y a ella le pusieron, cuando estaba dormida, una plancha caliente en medio de las piernas. Luego también me acuerdo que quisieron vender a mi hermano. Él tenía 2 años, se lo querían vender a una pareja de gays. No recuerdo la cantidad, pero era entre la señora Marta y mi abuela. Estaba de acuerdo ahí mi abuela para vender a mi hermana. Yo no podía hacer mucho, pero sí les pegué. No sé, yo quería defender a mis hermanos. Pero tenía 6 años. Tenía 6 años. ¿Y cuándo se lo dijiste a tu mamá? Pues cuando nos sacó. Y de hecho mi abuela fue la primera interesada en que nos metieran en ese lugar. ¿Y a tus hermanos cómo les afectó? Pienso que psicológicamente a todos nos afectó porque, pues, no sé, hasta ahora yo pienso que como que le tengo un cierto rencor a la iglesia por eso, porque pues ellos según eran cristianos, era un lugar cristiano y siempre la música cristiana y no sé, es algo que psicológicamente nos dañó a todos, yo creo. Yo diría que cerraran el lugar porque pues está feo, o sea, así como me acuerdo yo, me imagino que otros niños también se han de acordar.